Señor Dios y buen Padre, en esta mañana doy gracias por tu infinita misericordia, Dios. Te alabo, Rey, porque eres bueno. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres la fuente de vida, Señor. Tú eres, Señor, de nuestros corazones y en esta hora te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Dios. Bendito Jehová, clamamos, Señor, por misericordia en esta mañana. Y te pedimos, Dios, tu intervención en nuestras vidas. Ruego, Dios, que tú nos guardes no solo del peligro, sino también nos guardes de todo engaño, Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, donde el enemigo está haciendo todo lo posible para engañar aún a los escogidos. Pero tú, Señor, tú que conoces nuestro corazón, tú nos puedes guardar, tú nos puedes proteger, tú nos puedes, Señor, mantener alertas para no ser confundidos, para no ser engañados, para no ser, Señor, burlados, para no perecer en este camino. En este momento te ruego, Dios, que tengas control de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a En Busca de Virtud. Mi nombre es Luz Ramírez. Hoy voy a estar hablando con ustedes el tema que está en sus pantallas, titulado Por el dedo de Dios. Yo le ruego a Dios que me dé sabiduría y que me dé la guianza de su espíritu para poder hablar de este tema con denuedo, con revelación de su espíritu y con la guianza de él. Te ruego, Espíritu Santo, que tú pongas las palabras en mi boca y que guardes mi boca de hablar cualquier cosa que no venga del corazón del Padre. Bueno, mis amados hermanos, por el dedo de Dios, la base bíblica para esta mañana va a ser Mateo 12:28. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces en esta mañana vamos a estar hablando precisamente de este tema. Amén. Bien. Una de las cosas que entendemos es de que antes de que Jesús llegara a caminar entre nosotros los humanos, antes de que Jesús llegara a la tierra, antes de que el Hijo de Dios se presentara a la humanidad en forma humana, la palabra de Dios dice que el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Entonces cuando Él se hizo carne vino a caminar en medio de los hombres para modelar cómo se veía la obediencia y cómo se veía la sujeción a Dios y cómo se veía la humildad, la mansedumbre y cómo Dios nos diseñó a hacer. Pero por la desobediencia y la rebeldía del corazón del hombre, pues nos hemos alejado mucho de ese diseño, de ese modelo original. Pero la palabra de Dios nos enseña que Jesús vino a deshacer esas obras del mal. Ahora, en ese proceso de independencia de Dios, de rebelión contra Dios, de querer existir lejos de su mano, lejos de su protección, de su divinidad, nos entregó, nos entregamos a nosotros mismos, a un mundo espiritual, a un ejército entero de oscuridad que lo que busca es robar, matar, destruir todo lo que se parezca a Dios. Interesantemente, lo que más se parece a Dios son los humanos, porque leemos en el libro de Génesis que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, una de las cosas que el enemigo quería hacer era ser como Dios. Subiré y seré semejante al Altísimo. Pero una de las cosas que Dios le enseñó y le dejó bien claro es que ese lugar no le correspondía. No solo lo quitaron de su posición en los ámbitos celestiales, sino que lo echaron fuera de ese lugar y vino a caer a la tierra. Entonces, desde ese momento tiene como plan la destrucción de todo aquel que se parece a Dios.
En su plan de destrucción, Él pone pensamientos, Él pone circunstancias y Él usa todos estos eventos para poder habitar dentro del hombre o en el entorno del hombre, para hacerle debilitar, para hacerle caer, para hacerle tropezar, para avergonzarlo, para acusarlo, para destruirlo. El final de todo es destruirlo. Pero vino Cristo a deshacer todas las obras del mal. Entonces, leemos en la palabra de Mateo lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, uno de los primeros requisitos que vemos en la palabra de Dios para poder beneficiarnos de esta obra maravillosa es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay avance, no hay redención, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay justificación. Y si no hay justificación, no hay lavamiento. Si no hay lavamiento, quiere decir que seguimos sucios con esa contaminación que el enemigo quiere poner. Una de las cosas en las que yo meditaba esta mañana es que en los momentos de tentación o en los momentos donde nos dejamos doblegar por la debilidad de un mal carácter o de una mala reacción o una mala respuesta, recordar quién es tu Señor es vital para recuperarte. Una de las cosas que entendía meditando en la palabra esta mañana es de que tú y yo tenemos Señor. Cuando yo soy el Señor de mi vida, cuando yo soy el Señor de mi pensamiento, entonces me dejo liderar por esos pensamientos de ego, de envidia, de idolatría, altivez, orgullo, falta de perdón, falta de misericordia. Pero cuando Dios es el Señor de mi vida, entonces ya no hago las cosas por complacerme a mí mismo, por cubrirme a mí mismo, por protegerme a mí mismo, sino que lo hago todo queriendo agradar a mi Señor. Entonces eso es lo que te ayuda a no verlo tan personal, lo que estás viviendo, lo que estás experimentando, te ayuda a no verlo tan de forma individual, sino que pones esa carga sobre Dios y dices, bueno Señor, me hicieron tal cosa, me sucedió tal cosa, pero al final del día tú eres mi Señor, yo pongo esa carga sobre ti, yo me deshago de ella. Por eso dice la palabra de Dios que nos debemos de deshacer de todo peso de pecado, ¿verdad? Porque cuando alguien te hiere, cuando alguien te lastima, cuando alguien intencional o de forma accidental te hace daño, abrazarlo, acogerlo y guardarlo en el corazón es autodestructivo. Pero entregárselo a tu Señor es liberador. Entonces dice Mateo una vez más, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la palabra arrepentir es no volverlo a hacer, ¿verdad? Jesús lo dijo varias veces, tus pecados te son perdonados, levántate y vete, no lo vuelvas a hacer, no vaya a ser que te suceda algo peor. Entonces desde este punto de vista vemos que el Espíritu de Dios activó en Jesucristo esta autoridad para deshacer las obras del mal y para derrocar, derribar y destruir a este reino de las tinieblas que por muchos años se enseñoreó sobre la humanidad. Entonces, una de las características que vemos es que en Lucas 11:20 dice, una de las cosas que quiero que le quede claro a los que lo confrontaban era que él, cuando le preguntaban, y perdón que me trabé un poco, pero es que estoy tratando de resumir algo, cuando le preguntaron en el nombre de quién o bajo qué autoridad tú echas fuera los demonios. Y Jesús les responde, el reino se ha acercado a ustedes y echo fuera los demonios por el dedo de Dios. Eso está en Lucas 11:20. Por el dedo de Dios es que puedo echar fuera los demonios. Entonces, estas señales que estaban experimentando, siendo testigos de los fariseos, los, eh, los incrédulos, los gentiles, los israelitas, los romanos, todos los que estaban presenciando estos eventos eran manifestaciones que nunca antes se habían visto. Era nuevo para ellos, aunque no eran ignorantes.
tenían conocimiento de que había un mundo espiritual y que ese mundo espiritual atacaba a los humanos. No eran desconocedores, ignorantes del tema. Simplemente nunca habían visto a alguien echar fuera un espíritu inmundo, un espíritu de destrucción fuera con tanta facilidad porque tenía autoridad, ¿verdad? Entonces, para el tiempo de Jesús en el que él caminó en la tierra, estas señales eran nuevas para el hombre. Entonces, Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces vemos que la tarea de Jesús era abrir las puertas de las cárceles. Dice, he sido ungido para venir a deshacer esos cerrojos, para venir a deshacer esas cadenas, para venir a deshacer las ataduras, los yugos. He venido al que tiene el corazón quebrado, porque cuando el corazón ha sido quebrantado, entran espíritus de desolación, espíritus de enfermedad, espíritus de soledad, espíritus de abandono, espíritus que se alimentan de el trauma y del maltrato que alguna persona recibió. Esa mala experiencia trae quebrantamiento al corazón y de eso se alimentan estos espíritus del mal. Pero Jesús dice, he venido al de corazón quebrantado para sanarlo. Y he venido a pregonar libertad al que está cautivo, o sea, al que está esclavo, a que el ciego pueda volver a ver y a poner en libertad a todos aquellos que están siendo oprimidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entra la opresión? Pensamientos de acoso, no sirves para nada, eres un inútil, nunca vas a progresar, es inútil que lo intentes, nadie te quiere, nadie te ama, como la canción, ¿verdad? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me compro un gusanito, ¿verdad? Entonces, el enemigo quiere que constantemente nos estemos sintiendo de esta forma. Pero Dios vino a deshacer esa opresión. Entonces, en 1 de Juan 3:8 vemos lo siguiente. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, que si él había puesto un lazo sobre ti que te inclina, te empuja, te arrastra a pecar, Dios vino a deshacer precisamente esa atadura que te lleva de regreso al mismo pecado. Estaba mirando una liberación la semana pasada en donde el demonio al hacerle una pregunta contestó lo siguiente. Este hombre no quiere pecar. Este hombre viene a la iglesia, se arrepiente, le pide ayuda a Dios y Dios le da lo que él le pide, lo recibe. Él queda libre en el instante. Pero cuando regresa a casa, cuando regresa, yo lo estoy esperando y lo seduzco una vez más. Y le toco la puerta del corazón y una vez que él me abre, yo vuelvo a entrar y lo vuelvo a atar. Entonces Dios vino a deshacer esos ligamentos que pareciera que ya te estás soltando y vuelves a regresar. Entonces Jesús dijo, he venido a deshacer esas obras del enemigo para libertarte y que quedes de una vez libre para siempre. Entonces, una de las artimañas que el enemigo usa es el pecado. La duda es pecado. No creerle a Dios es pecado. Entonces, cuando ya llegaste al lugar de encuentro con Dios y Dios te liberó y al salir de ahí el enemigo te susurra y te diga, no fuiste libre, es mentira, mira, mi voz sigue aquí. Bueno, tal vez la voz siga allí, pero ya no voy a caer bajo tu dominio, voy a resistirte. Como dice el libro de Santiago, te voy a resistir y al resistirte vas a tener que irte. Entonces el enemigo sabe que mintiéndote y tú creyendo sus mentiras puede volver a tener dominio y control sobre tu vida. Entonces una de las cosas que quiero compartir contigo es que cuando le pides a Dios ayuda y Él envía el poder del Espíritu Santo, es para habilitarte y darte la fuerza para aprender a decir no, ¿verdad? Él viene y te inviste de poder, te inviste de su amor, te inviste de su misericordia
y te da de su Espíritu Santo para que te levantes como un guerrero y resistas al enemigo y no vuelvas a caer en sus artimañas. Entonces, una de las cosas que Dios dice es, apártate del mal, no corras hacia el pecado, huye del pecado, ¿verdad? Entonces, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del mal. ¿Y cómo vino Dios a deshacer las obras del mal? Bueno, Él se entregó a sí mismo como propiciación. Él se entregó como esa ofrenda que iba a liquidar la deuda que a nosotros nos hacía permanecer atados al pecado. Pero Jesús pagó la deuda y ahora a través de ese sacrificio en el nombre de Jesucristo, cuando le recibimos como Señor y Salvador y nos arrepentimos del pecado, y entonces somos justificados, somos perdonados, somos limpiados y ahora nos queda resistir y decir no a ese pecado. Entonces, cada día que tú digas no, es un día que eres más fuerte, que te vuelves invencible, que te vuelves más acercado a Dios y acercado a la luz y alejado de las tinieblas. Entonces continuemos un poco más hacia adelante, Hechos 10:38, donde dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Dios estaba con Jesús, amén. Entonces Jesús no se quedó con este nivel de autoridad solo para él. Vemos que él impartió este nivel de autoridad a la iglesia y lo modeló a través de los discípulos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que llamó a los discípulos, a 70 de ellos, y los puso de dos en dos, y les dio autoridad y los envió. Entonces los discípulos regresaron a dar reporte, y cuando estaban dando el reporte le dijeron, estamos bien alegres, estamos asombrados, porque los demonios se sujetan, obedecen y salen fuera. Entonces Jesús les dijo, eso es maravilloso, eso es para aplaudirse. Esa es la autoridad que yo les he dado a ustedes, pero que no sea esa la base de su regocijo. Que la base de tu regocijo sea que tu nombre está inscrito en el libro de la Biblia, en el libro de la vida. Entonces, para que el nombre esté inscrito en el libro de la vida es necesario llevar una vida de constante arrepentimiento, una vida llena de humildad, de misericordia, de obediencia, una vida rendida a Cristo. No puede ser orgulloso uno, no puede ser un independiente de Dios. Tenemos que estar apegados a la vida. No sea que suceda lo que dice el libro de Mateo capítulo, creo que es 25, donde dice, en tu nombre eché fuera demonios. Y Jesús les dice, hacedores de maldad, apártate de mí, no te conozco, ¿verdad? Entonces, que podamos hacer las obras del Espíritu, que podamos hacer la obra que se nos ha encomendado, que podamos ser portadores de esta autoridad para mantenernos nosotros en libertad y ayudar a otros a ser libres, pero que nuestra seguridad no esté en eso, sino en que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Entonces, avanzando un poco más, es importante notar que la liberación es pan para los hijos, ¿verdad? Esto está en Mateo 15, 25 y 28, que dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, la liberación es pan para los hijos, es pan para los hijos. Entonces hay personas que creen que la liberación es para los de afuera, que no es para los de la casa, que los cristianos no pueden ser influenciados, manipulados, poseídos por demonios. Y la verdad es que si no hay un fruto, hermanos, si no hay un fruto del Espíritu Santo y hay otra evidencia, es una, que es un fruto de la carne, o dos, es que el enemigo está altamente influenciando actitudes, reacciones y nuestro estilo de vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo sé
si lo que yo estoy haciendo agrada a Dios. Tiene que haber un fruto del Espíritu. Entonces, puede uno llorar, puede uno hablar en lenguas, puede uno profetizar, pero si no hay el fruto del Espíritu, nos tenemos que autoevaluar, nos tenemos que hacer un inventario y hacer, bueno, ¿cómo está el fruto del Espíritu en mi vida? ¿Cómo está el gozo? ¿Cómo está la paz? ¿Cómo está el dominio propio? ¿Cómo está la misericordia? ¿Cómo está la fe? ¿Verdad? Y empezar a evaluar. O no tengo mucho fruto del Espíritu, entonces tengo que empezar a averiguar, ¿es porque mi carne está muy alimentada y no se deja gobernar por el Espíritu de Dios? ¿O hay una influencia demoníaca allí bloqueando mi mente para que yo no pueda ver y entender y no sea libre? Pero la liberación es definitivamente para los hijos. Entonces, esto quiere decir que no solo la liberación es para el cristiano. Quiero leer esto. Esto quiere decir que no solo la liberación es solo para los hijos, sino que también un cristiano puede estar estorbado por espíritus inmundos por diferentes razones, tales como abrir puertas al diablo, por pecar o a través de una maldición ancestral o por pactos que se hicieron tú o tus ancestros o a través de traumas. También cuando se le abrió la puerta a la brujería o cuando de repente llegas a un acuerdo con el enemigo, ¿verdad? Eres un inútil, sí, sí lo soy. Ya hiciste un trato a través de tus palabras con el enemigo. Por eso dice la palabra que tengamos cuidado porque en la boca está el poder de la vida y la muerte. Amén. Entonces, la liberación se muestra como una señal que seguirá a los que han creído a Dios. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Ahora, pues, aunque podemos y nos ha dado Dios la autoridad de echar fuera demonios como discípulos de Jesús, el primer lugar donde los tenemos que echar fuera es de nuestra mente, ¿verdad? Porque ellos vienen a atacar la mente, vienen a atacar los pensamientos, vienen a influenciar nuestra forma de planificar, nuestra forma de elaborar, nuestra forma de conducirnos, nuestras reacciones, nuestras respuestas, la forma que planificamos nuestro día a día. Entonces tenemos que tener primero autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Y después poder ir a ayudar a otros. Entonces en los discípulos se manifiesta este libertad a través de un nivel de autoridad. Entre más libres eres, entre más áreas le rindes a Dios, más crece tu nivel de autoridad. Mateo 10:1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces la autoridad es para echarlos fuera, echarlos de regreso por donde salieron, al abismo, ¿verdad? Y no estar y contemplando. Dice que les dio autoridad para que echaran fuera a los espíritus inmundos y al echarlos fuera quedaran sanadas las personas de toda enfermedad. Entonces hay enfermedades que son provocadas por espíritus inmundos. Entonces hay que pedirle al Espíritu de Dios discernimiento de cómo debemos de tratar cada caso, tanto personal como cuando queremos ayudar a otras personas. Lucas 9:1 dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Entonces, les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Pero un requisito aquí, Jesús reunió a sus 12 discípulos. Entonces, uno de los requisitos, mis amados hermanos, es ser discípulo. O sea, te estás dejando enseñar por Dios, te estás dejando corregir por Dios, te estás dejando disciplinar por Dios, te estás dejando guiar por Dios, te estás dejando sanar por Dios, ¿verdad? Porque imagínate, si no has sanado, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a impartir de esa amargura a donde quieras ir a ayudar. Y lejos de ayudar, pues vamos a hacer más daño. Entonces, Marcos 6:7 dice, Jesús envió a los 12 de dos en dos y les dio autoridad para echar fuera espíritus malignos. Amén.
Entonces hay mucha evidencia de que Dios impartió de esta autoridad a aquellos que creen en Él, aquellos que son sus discípulos. Hechos 19:13 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Entonces, una persona que no tiene relación con Dios y no es discípulo de Jesucristo es un exorcista, y eso es un peligro. Vemos en el libro de Hechos cómo estos personajes que lo intentaron hacer fueron perseguidos por estos espíritus y les dijeron, a Pablo conocemos, ¿verdad? Sabemos quién es Cristo, pero tú, yo no sé quién tú eres. ¿Por qué? Porque lo que echa fuera un demonio es el dedo de Dios. Por el dedo de Dios es que Jesús echaba fuera demonios. Y un discípulo que es seguidor de Cristo, por el dedo de Dios echa fuera demonios y no por su propio nombre o su propia autoridad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una liberación y un exorcismo? Bueno, el exorcista puede decir que está dejando libre a una persona o que lo está liberando de algún problema interior, pero como no tiene autoridad, lo único que está haciendo es alterar todo eso que está acumulado aquí adentro, y estas tinieblas lo que van a hacer es provocar más daño. Amén. Como no se está obrando desde la legalidad espiritual, esos espíritus, al ser alborotados, por decirlo de alguna forma, piden refuerzos al mundo de las tinieblas, y al pedir esos refuerzos, bueno, la condición inicial de una persona viene a ser peor. Entonces, ¿qué quiero decir para concluir? Necesitamos arrepentirnos, necesitamos ser discípulos, creer en el nombre de Jesús y creer que se nos ha dado poder y autoridad para echar fuera espíritus malignos y para poner las manos sobre los enfermos y que sean sanados. Esas son las señales que seguirán a los que creen. Ahora, si cree en la autoridad que se le ha delegado, es porque también cree en la palabra que está escrita, donde dice que todos tenemos que caminar bajo una autoridad que es Cristo, bajo sujeción y obediencia. Amén. Bueno, con esto me despido. Por el poder de Dios es que vamos a poder hacer estas cosas. Perdón, que tengan un excelente día y nos vemos mañana.